Empezamos con esta letra en 3, 2, 1. Si hiciera una letra en forma de corazón, sería igual, pero el estilo de Throw Up. O también de Babel. Así que si modificamos un poquito con algunas partes más rectas o añadimos algún bordecito, ¿qué podemos hacer? ¿Sabe ya de qué letra estamos hablando? Vamos a hacerla un poco más cuadrada para ver si vamos adivinando la letra de hoy. Si no, a mirar el título. Bueno, parecen dos piernas de un gnomo al revés. Y si mezclamos lo primero, que era como un corazón, y una que es más parte más cuadrada, ya vamos viendo por dónde vamos. Es la letra V. Y el estilo más básico y más fácil es mantener alrededor de la letra el mismo grosor. Así tendremos la letra V. Bueno, la letra V o cualquier letra. Si borramos el interior y le ponemos sombra, quedaría así. Y ahora vamos a hacer una un poquito más cuadrada para que veáis cómo sería la de una pieza. Todo esto son letras fáciles y simples. Ahora, lo siguiente será avanzar a un estilo más difícil como el Wild Style. El estilo salvaje que mucha gente conoce y le gusta. Por eso hoy voy a enseñar cómo hacer la V. Por ejemplo, el primer palo de la parte izquierda lo he doblado. Ahora continúo la parte recta y vuelvo a doblar por esta parte. Esta parte la hago un poquito más recta y terminando en punta. Aquí hago una parte extra como detalle y por aquí atrás vamos a meterle una flecha. Luego iremos visualizando qué parte iría por delante y por detrás. Una vez que tengamos terminado nuestra letra a lápiz, elegiremos las partes y lo pasaremos a boli. Y ahora, por ejemplo, vamos a elegir a qué dirección vamos a meter el 3D. Voy a usar un punto de fuga a una misma dirección, manteniendo el grosor del 3D para que quede todo por igual. Todo por igual. Sin perder el norte, seguimos con nuestra letra para irla terminando. Si os habéis preguntado dónde están todo el resto de letras del abecedario, en YouTube lo tengo ordenado por lista, podéis encontrarlo aquí. Como veis, ahora lo siguiente que estoy haciendo es pintar de negro todo el 3D, así podemos visualizar mejor la letra, pero si le damos color, mucho mejor. Estos son rotuladores al agua que no traspasan el papel, son Cenacolor, lo podéis encontrar en Amazon por muy buen precio. Yo pienso que son de los más baratos, pero funcionan bastante bien. Y como Powerline podemos darle una salpicadura, así le vamos dando unos detalles por fuera de la letra. En algunas partes voy paralelo a la letra y en otras voy pegando algunos salpicones, como si fuera un líquido. Como veis, en la esquina queda muy bien como voy manteniendo el margen y siguiendo la misma letra con sus 3D. Y ahora voy a enseñar tanto los materiales y la letra de cerca para que veáis todo lo que he utilizado para llegar a este punto. También quiero recordaros que tengo 3 libros que están en Amazon que os pueden ayudar a mejorar vuestras letras. Y os enseño mis 3 libros que tengo en Amazon. Estos son mis 3 libros, que uno es Uno Graffiti, que es para aprender a hacer letras básicas, para aprender a unir palabras, las sombras, hacer diferentes estilos de letras, los 3D con puntos de fuga y las letras y dibujos 3D. Todas estas perspectivas las podéis aprender en mi canal de YouTube. El libro Graffiti Alphabet es un libro de abecedarios que podéis encontrar diferentes estilos como el Wild Style, el 3D, las letras básicas, el Throw Up, las piezas, el Blockbuster y mucho más. Son 50 abecedarios de diferentes estilos para colorear y os inspiréis. Al igual que el libro Book de colorear va de letras de fácil a difícil. Como habéis visto, hay letras en 3D como el Will Pastel, de líquido, más rollo old school, de todos los estilos de letras. Vienen todos con una línea fina, con una parte negra para que podáis colorear por delante y por detrás. Recordad utilizar un papel entre página y página.